Cuando se estrenó esta película, muchas personas pensaron que estos chicos habían desaparecido realmente. Y esto es lo verdaderamente perturbador de esta cinta. Bienvenidos a Proyecto Salem. Este es el archivo número 2. Hoy vamos a hablar del proyecto Bruja de Blair. Comenzamos. The Blair Witch Project es un metraje encontrado, un subgénero del terror donde normalmente vamos a ver planos de cámara en mano. Esta película fue bastante revolucionaria para su época y sobre todo es una peli que sienta las bases para lo que vamos a ver después en la primera década de los 2000, como por ejemplo Actividad Paranormal, la cual pues es una película obviamente muy inspirada en Proyecto Bruja de Blair. La historia nos lleva de la mano hacia 3 chicos que están estudiando cine y están realizando un documental de una falsa leyenda llamada La Bruja de Blair. Van al pueblo, entrevistan a algunos lugareños y aquí es donde se empiezan a encontrar con sorpresas. Las personas saben de la existencia de esta bruja, pero aledaño a esto hay una historia de un hombre que cometió actos muy atroces. Conforme van metiéndose en el bosque, comienzan a suceder eventos que no tienen ningún tipo de explicación aparente para ellos. Algo que podemos notar palpablemente de este film es que en su mayoría es improvisado, es decir, los actores no tenían diálogos claros, sino más bien tenían instrucciones de qué es lo que debía hacer su personaje y ellos debían de improvisar en ese momento, lo cual ya en el producto final hace que lo sintamos mucho más real y algo más acercado a la realidad, algo que nos podría pasar a nosotros. Y de hecho esto es un punto muy interesante porque mientras vemos la película podemos sentir que estos 3 chicos cineastas pueden ser nuestros compañeros de clase, y esto es algo que me encantó de la película, ya que conectas bien con los personajes. Recordemos que los actores usaron sus nombres reales para la construcción de estos personajes. Aunado a esto, pues una campaña de marketing que a mí se me hace una de las mejores y la más explotada del cine de terror, la cual fue crear una página llamada The Blair Witch Project, donde justamente iban subiendo información de qué es lo que estaba pasando con estos chicos. 3 chicos que fueron a grabar un documental son desaparecidos y no hay ninguna explicación aparente. Poco a poco, en ese momento recordemos que el internet no era tan mediático como ahorita, entonces la publicidad que más se ocupaba era la de boca en boca. No todos tenían acceso a internet. La película es estrenada en 1999. Aunque la idea estaba planteada desde el 94, en el 97 se presenta un cortometraje y finalmente en el 99 es lanzada. Es un boom y sobre todo esta gran campaña de marketing es la que ayuda a que despegue por completo la película. Las personas comienzan a sentirlo real. Incluso hay mucha gente que fue a grabar al lugar donde se realizó la película para buscar a los actores. La mamá de la actriz de Heather recibió muchas cartas de condolencias diciendo que lamentaban mucho su pérdida y sobre todo el hecho de no saber dónde estaba su hija. Pero si bien esto es importante para entender el contexto social de la película, vamos a hablar sobre la narrativa de esta. Ya viéndola, al principio se me hace un poco lenta, tiene una estructura narrativa de montaña rusa, es decir, va subiendo poco a poco, hasta llegar al clímax, que es el punto de tensión máxima, y ahí es donde captan al espectador, donde te generan esta catarsis, esta sensación, esta explosión de emociones y decir, ¿qué estoy viendo? Pero me estoy incomodando. Entonces la narrativa comienza de manera lenta, entrevistas, algo muy cotidiano, o quizás en ese momento no lo era tanto. Ahorita actualmente sí, porque estamos acostumbrados por supuesto a ver exploraciones urbanas, ya estamos súper bombardeados en YouTube de ver que ya me fui a casas abandonadas, que ya me fui al panteón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita ya estamos hiper expuestos a este tipo de metrajes que en 1999 pues era algo muy novedoso. Que es una película independiente de bajo presupuesto, con un presupuesto de $60,000, ahorita vamos a hablar de cuánto recaudó ya que fue bastante, logra sugestionarnos. Es un terror sugestivo, al igual que en el capítulo pasado que hablábamos de Ringu.
que durante toda la trama no se necesita presentar al monstruo, no se necesita presentar a este personaje que estamos esperando ver en pantalla. ¿Por qué? Porque todo lo generan de manera ambiental. Los personajes te van metiendo en su propia historia junto con los sonidos para que tú vayas diciendo: espera, sé que hay algo raro, estoy sintiendo algo raro, no sé qué es, pero realmente siento algo muy extraño. Y La Bruja de Blair funciona de esta forma. En ningún momento tenemos palpable a la bruja. Sin embargo, sí sentimos que hay algo. ¿Por qué? Porque comienzan estos pequeños avistamientos de figuras vudú que dice Josh, y estas ramitas, y poco a poco todo eso nos va dando la idea de que realmente algo está acechando a estos tres chicos. Y las cosas comienzan a estar un poquito fuera de lugar. Y aunque se entiende que no hay ningún monstruo palpable o no hay algo a la vista, por supuesto por el bajo presupuesto, es interesante que la cámara en mano es uno de los puntos más fuertes justamente del found footage o del falso documental, para hacernos sentir en carne propia que estamos viviendo eso. Imagínense a estos chicos de los 90s, estudiantes de cine. Tú los ves y dices: yo quiero hacer eso. ¿Cuántas personas no imaginaron en hacer algo así? Irme a explorar en un lugar abandonado para saber si realmente puedo encontrar algo como ellos, si me puede pasar algo como lo que les pasó a ellos, y si realmente yo puedo salir vivo o puedo salir viva de una situación tan aterradora, tan sugestionante, pero sobre todo que se siente muy real. Y siguiendo con el contexto social de esta película y dejando un poquito al lado la narrativa, pero ya empezando a hilar todo lo que vemos dentro de la película, el hecho de que Heather y los chicos comiencen a entrevistar a los lugareños es algo realmente revelador. Habla sobre cómo ellos, siendo jóvenes, tienen una incredulidad por las leyendas urbanas. Es una forma de burlarse justamente de cómo la gente joven comienza a dejar a un lado las leyendas, las costumbres, las tradiciones que tienen las personas más grandes. ¿Pero por qué? Porque hay un cambio de generación. Y inclusive ya estaba ya estaba próximo un cambio de siglo, lo cual nos revela justamente esta parte de que ellos, siendo jóvenes, dicen: yo no voy a creer lo que dicen los adultos, ¿no? Porque seguramente nada más son historias que nos contaban de niños para asustarnos. Entonces, esto es una crítica muy fuerte a cómo evoluciona la sociedad. Y el verdadero terror que supone La Bruja de Blair, aparte de sugestionarnos con todo esto, es algo que ahorita actualmente podemos olvidar. Y es que en ese momento no existían ni los smartphones ni el GPS como se conoce en la actualidad. La única manera de ubicarse era mediante una brújula y un mapa. Y a mitad de la película, cuando Mike revela que tiró a propósito el mapa, sabemos que están en un colapso mental donde no saben qué es lo próximo que va a pasar. Acaban de perder una de sus pocas oportunidades para salvarse. Y si a esto le agregamos que los actores realmente estaban viviendo esta situación, ya que también eran condicionados con raciones de comida cada vez menores, la sugestión y la forma de vivir esta grabación cada vez era mucho más real. Aquí se activó, por supuesto, su sentido de supervivencia al máximo. Hay un punto muy fuerte de la película que me gustaría tratar, que es cuando ya están perdidos en el bosque, ya han pasado 2 noches y Heather no suelta la cámara y sigue grabando una y otra vez todo lo que está pasando. Aquí como espectadores podemos sentir que realmente lo único que está haciendo ella es: estoy grabando, ¿por qué? Porque quiero documentar todo esto. Pero la realidad es muy diferente. No es que quiera documentar todo, no es que quiera llevarlo a la clase, sino que aquí la cámara supone una forma de salirnos de la realidad, a nosotros como espectadores, y a ella hacerla sentir que no está viviendo todo eso. ¿Por qué? Porque la cámara supone una realidad ficticia. Ella se aleja justamente de lo que está viviendo. ¿Para qué? Para sentir que está haciendo una película. Y de hecho ella misma lo menciona en ese momento, que está justamente documentando. Y ahí fue cuando dije:
wow, o sea, es que no es que está documentando, más bien ella está tratando de salir de su propia realidad para no afrontarla. Por eso cuando Josh, no recuerdo si es Josh o Mike, que le quitan la cámara y empiezan a grabar, es como de realmente sienten esa sensación de alivio, esa comodidad de decir, no estoy viviendo esto, no está pasando nada malo, estoy tranquilo. Y aunque están grabando con dos cámaras, una videocámara de cine y una Sony que no recuerdo el modelo, aquí hay algo importante, el phone footage. Si bien la primera película de phone footage es como de los 70s o algo así, que no es de terror, aquí realmente vemos cómo es explotado este subgénero y le va a dar la popularidad, justamente como yo la mencionaba, hacia actividad paranormal, que para mí es donde realmente se termina de cuajar y de consolidar bien este subgénero. ¿Y por qué funciona? Fácil, porque nos hace sentir que es algo que nosotros podemos vivir. Nosotros podemos tomar una cámara, podemos salir, podemos grabar y puede ser algo que nos pase a nosotros. Sin embargo, ahorita ya ha cambiado bastante la tecnología. Ahorita cualquiera puede grabar con un smartphone. Sacas tu celular, comienzas a grabar y te puede suceder algo así. Pero hemos visto una evolución en el phone footage de manera muy sutil. Por ejemplo, la saga que se me ocurre ahorita súper rápido es Hell House, ¿no? La del hotel donde empiezan a grabar y está el payaso este. No la he visto, seguramente la analizaré en algún otro episodio. Sin embargo, me interesa mucho comparar a La Bruja de Blair con esta película porque nos va a dar la evolución real de qué es lo que ha cambiado de 1999 a la segunda década de los 2000. Porque sigue siendo uno de los subgéneros más rentables y que yo sigo viendo en la actualidad como una de las películas más terroríficas y de las que más te acercan a sentir un miedo realmente tangible. Y aunque esta película puedes decir no da miedo, o a lo mejor se ve vieja, a lo mejor ya se ve demasiado granulada, etcétera, 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 lo entiendo. Completamente, completamente es entendible porque han pasado casi 30 años de esta película y no es lo mismo ver una película de 1999 cuando ahorita actualmente tenemos videos en 4K. Pero si tan solo podemos recordar, si tan solo pudiéramos observar cómo se veía esto en 1999 y el miedo que puede causar, yo que la acabo de ver, realmente sí me sugestionó, sí me generó miedo y dije, wow. Y en la actualidad que ya estamos así súper metidos en la cabeza con un montón de exploraciones urbanas, con un montón de contenido de este género y que aún así genera esta sensación de miedo, es por muchos factores, entre esos obviamente las actuaciones que son completamente genuinas, muchos de los gritos que vemos son reales, muchas de las reacciones de los actores ni siquiera sabían qué estaba pasando, ellos realmente se ve como están asustados porque esa era la intención de los directores. Sí, también es una forma de sentirla más cruda, más real, más acercada hacia algo que realmente pudo haber pasado. Y aquí hay una cosa bien interesante que no había notado hasta ahorita que estoy grabando esto. Y es que también esta película es una forma de crítica de leyenda urbana. ¿Por qué? Porque pasa de ser unos chicos que no creen en las leyendas urbanas. ¿Por qué? Porque quieren ir a grabar, quieren ir al bosque, quieren encontrarse realmente a la bruja. ¿Cómo pasa de ser un par de chicos que no creen en una leyenda para convertirse ellos en una leyenda? Ser parte de ese círculo. Entonces volvemos a ese círculo donde todo vuelve una y otra vez. Y abordando un poco más el tema de Rustin Parr, este hombre, el cual en la década de 1940 asesina a 7 niños, si no mal recuerdo, y los ponía contra una esquina mientras mataba a otro y tenía que ver todo el niño y después seguía con el de la esquina, etcétera, etcétera. Una historia que ya todos no sabemos, algo bastante crudo, donde supuestamente aquí hay una teoría de que la bruja lo obligó a hacerlo, etcétera, etcétera. Y aquí ya nos empezamos a ir a teorías muy locochonas de la película, la cual es que, pues, cuando Heather y Mike escuchan a Josh y van a la casa, retroceden en el tiempo hacia 1940, donde supuestamente es
Rustin Parkin realmente los asesina y no es la entidad de la bruja de Blair. Para mí, pues esta teoría, aunque suena bastante increíble, bastante chida, pues no creo que haya sido así. Para mí, sí, o sea, están en el lugar de 1999, 94, que creo que se desarrolla la película en 1994. Están en los 90s. Sin embargo, para mí no creo que hayan viajado en el tiempo a 1940, aunque en un documental que lanzaron para promocionar esta película, que también estaba justamente en la página web, se dice que cuando la policía llegó no encontró los cuerpos, simplemente encontraron las cintas de video, que es lo que nosotros podemos ver como el proyecto Bruja de Blair. Entonces de aquí sale esta teoría de que realmente ellos viajan al pasado, pero no tendría para mí ningún sentido, ya que cómo pueden permanecer 50 años las cintas intactas y puedan funcionar, pero no están los cuerpos, porque tendría que haber dos viajes en el tiempo, uno para los cuerpos y otro para las cintas, lo cual me parece algo un poquito ilógico, absurdo. Entonces, es posible que para mí, desde mi perspectiva, sí fue la bruja de Blair quien los asesina. Cuando vemos el final, cuando Josh está en la esquina, una escena icónica que todos recordamos y que ha sido parodiada y ha sido referenciada un montón de veces, donde está ahí parado en la esquina, Heather lo ve y en eso grita, ¿qué es esa cosa? Aquí es donde nos da también esta parte, ¿no? De decir, o sea, esa cosa, o sea, realmente puede ser un monstruo, puede ser un fantasma, pero no creo que sea el fantasma de Rustin Park. Para mí es el fantasma de la bruja de Blair o algún tipo de posesión demoníaca, aunque también hay una teoría de que la señora esta del inicio, Mary, creo que se llama, una de las lugareñas, dicen que ella puede ser la bruja de Blair. Sí tiene más lógica, tiene más la visión de que sí puede ser ella la bruja de Blair. Sin embargo, también lo veo un poquito rebuscado. Para mí, más bien el final abierto significa una forma de criticar a justamente esto. O sea, vuelvo a lo mismo con las leyendas urbanas. Es una forma de criticar esta nueva modernidad y esta forma de cambiar en lo que creemos por adoptar nuevas tendencias, por querer cuestionar lo que realmente es poco creíble. Entonces pasamos a una parte donde ellos cuestionan las leyendas, ellos cuestionan algo que los lugareños ya saben que existe y aún así no les importa, lo hacen y tienen consecuencias de algo que realmente ha habido evidencia. Entonces yo siento que es más bien una crítica. Puede ser que se haya sido la bruja de Blair, puede ser que haya sido Rustin Park, no sé, yo lo dejo abierto. Para mí el final abierto funciona mucho más, aunque hay varios finales, hay como 4 finales alternativos, uno donde está crucificado Josh, otro donde creo que se le ve de frente y incluso hay una teoría más donde dicen que Josh y Mike llevaron a Heather ahí para asesinarla brutalmente, pero no lo sé. Esto me suena un poquito también rebuscado, aunque sería una explicación un poquito más enferma, ¿no? El hecho de haberla hecho sufrir tanto para llegar a ese punto y asesinarla. ¿Por qué hacerla sufrir tanto? Para mí no. No, aunque son teorías bastante interesantes, yo me quedo con la idea de que sí, fue un fantasma, fue un espectro, y no encontraron los cuerpos, seguramente porque aquí es donde yo entro, que sí podría ser Mary, no la bruja de Blair, pero sí podría ella estar invocándola o ella podría estar detrás de todo esto de forma física. Entonces ella puede ser que le esté rindiendo tributo a la bruja de Blair. Entonces ella es la que esconde los cuerpos, los quita, etcétera, etcétera. Y sí, aquí también hay otra explicación de que cuando llega la policía a esta casa ya está completamente en escombros, ya está en ruinas, y cuando nosotros la vemos en la película, vemos que vemos que la casa está todavía en cimientos, un poquito desgastada, pero todavía está firme. Entonces podría ser que aquí es donde se basan mucho en la teoría del tiempo, pero para mí pues era una estructura débil, puede ser que se haya caído y de todos modos creo que nada más estuvieron como
un año perdidos o algo así. No recuerdo, la verdad. Pero quería cerrar. Antes de cerrar, quería hablar un poquito sobre estas teorías locas que vi en internet, que vi en algunos videos y me parecieron interesantes de comentar, ya que expanden bastante el universo y sobre todo ayudan a entender un poquito más el final o darle un cierre a esta historia, aunque yo digo que el final funciona bastante bien y por algo se quedó, y aunque a los productores no les haya gustado el final y lo hayan querido cambiar y por eso hicieron varios cortes, se quedó finalmente el que nosotros conocemos de Heather viendo a Josh y ve algo extraño, la golpean y ahí termina la película. Porque por supuesto, el verdadero terror de esta película no es la bruja, sino más bien son todas esas sensaciones que sentimos, toda esa incomodidad y sobre todo esta forma en la que es llevada y manejada esta película. Un filme que me pareció wow, de lo mejor. Siento que sí es una de las mejores películas de terror que he visto. No la había visto hace años cuando era muy pequeño. Sin embargo, ahorita al volverla a ver, ya analizarla, entender el contexto social, entender la campaña de marketing, entender la visión de los directores, entender cómo se sentían los actores en el set, porque incluso Heather llevaba un cuchillo en su maleta porque no sabía realmente lo que estaban grabando. Una película de bajo presupuesto de $60,000 que recaudó más de $400 millones. Es decir, o sea, recaudó más de 200 veces lo que invirtieron. De hecho, ganó un récord Guinness a ser la película que más ha recaudado, que más ha multiplicado su recaudación. Y aquí es donde vemos como una idea que pudo haber sido desechada porque estaba guardada en el baúl desde los 90s, como por 8 años estuvo guardada, puede convertirse en una idea magistral, terrorífica y sobre todo que revoluciona a un género por completo, el terror, y sienta las bases de un subgénero como el found footage, el falso documental, que sigue perdurando hasta nuestros días. Y por eso esto queda registrado en el proyecto de Salem. Nos vemos en el siguiente archivo. Bye.